Muy buenas traders, sí, sé que dije que era el último vídeo de sistemas el anterior, pero ante la sugerencia de introducir los rebotillos y los falsos 15, vamos allá con los sistemas de rebotillos. En un principio, la verdad no lo iba a introducir porque no es un sistema que se vigile o que tenga que tener unas características en el 15 minutos que nos den alguna pista, ¿no? Al final son extendidas, son como gráficas extendidas, con lo cual, bueno, en el 15 minutos no tenemos mucho que vigilar, pero sí es cierto que en el gráfico de minuto deben tener ciertas características que son interesantes a la hora de vigilar ese tipo de movimientos, y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy para explicar el sistema. Los rebotillos al final son pullbacks pequeños en un minuto para continuar la tendencia. Ideal para días en los que la tendencia, días muy tendenciales, días donde SPI siempre está alcista o SPI siempre está bajista, donde los sistemas suelen fallar más, sistemas de reversión suelen fallar más, y donde va a ser muy complicado al final que encuentres una fortaleza o debilidad relativa frente al líder, porque SPI, o sea, si SPI está alcista y no para de subir, como sesiones no son las que más, pero sí que las hay, entonces lo que supone esto es que para entrar largo vamos a tener que entrar largo en un valor que esté débil, y este tipo de movimiento es ideal para por lo menos no buscar valores débiles, simplemente buscar pullback para continuar esa tendencia. Y vamos a ver los requisitos o características que deben de tener este tipo de movimientos y cómo los vamos a usar. Lo primero que necesitamos es que la volatilidad sea constante, es clave para el movimiento. Queremos entrar en por qué la volatilidad tiene que ser constante, ¿no? Al final, los movimientos que vamos a buscar son pequeños retrocesos, ¿vale? El entrar en ese retroceso cuando la volatilidad es constante nos está avisando por lo menos que si sigue la tendencia alcista estamos entrando en un buen punto de compra. Si entramos a la ruptura de máximo en ese tipo de movimientos, pues ya estamos entrando cuando el movimiento está iniciado y no nos interesa, ¿no? Queremos volatilidad constante, queremos que no hayan breaks, que no hayan nada. Esa volatilidad constante se ve con las Bollinger. Lo vemos en Bollinger. Las Bollinger normal van a estar muy en rango, ¿no? Es decir, no tienen este tipo de globos, no tienen estrechamientos. Va a ir súper recta, ¿no? Y la línea central, la media central, a veces incluso va a parecer una línea recta por lo constante que es la tendencia. Ese es el tipo de movimiento que queremos. La Bollinger en rango. Después queremos que el 1-1 esté dentro de Bollinger y que esté antes de los máximos. Lo que estábamos comentando. Si tenemos un movimiento de este estilo y vamos a entrar en el pullback, pues queremos que el 1-1 se quede antes de los máximos, ¿no? No exigir que tenga que romper. Bueno, si tiene que romper un céntimo, tampoco pasa nada. Pero si puede ser antes de máximos, ideal. Lo que no queremos es exigirle al precio una fuerza excesiva para tener que romper, ¿no? Queremos que sea ruido. Al final, que alejarnos un poco de los movimientos de la masa, donde pueda fastidiarse el trade, porque necesitamos que entren muchos participantes y al final son puntos de contrapartida ideales. Otro punto importante es que el retroceso o el rebote que vayamos a tradear que sea de forma ordenada y que al menos tenga dos velas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay veces que tenemos retrocesos que son una sola vela. Este tipo de movimientos puede dar lugar a intentos de rebote que después no consiguen seguir subiendo. Cuanto más ordenado, y bueno, y tampoco queremos, el que sea ordenado es clave para no tradear valores con pullbacks que sean congestión, ¿no? Imagínate que este pullback, pues si tenemos por aquí congestión en el gráfico de un minuto, pues no vamos a querer entrar largo aquí para comernos la congestión, ¿no? Así de primeras. Entonces, cuanto más limpio sea el movimiento, menos congestión y más fácil es que el movimiento tenga continuidad. La clave también de este tipo de movimientos es que el volumen sea decreciente, sobre todo importante en los movimientos bajistas. Si este retroceso es con volumen decreciente,
y al final del movimiento aumenta un poco el volumen, tampoco pasa nada, pero al final lo que estamos viendo en este tipo de ese aumento de volumen en la última vela son personas negociando el short otra vez, por eso aumenta el volumen. Para largo ya sabéis que la teoría dice que tiene que ser con volumen decreciente. A mí siempre me gusta que aparezca volumen porque es señal de que vuelve a haber interés comprador, pero no es obligatorio. En el vídeo anterior comentábamos los checks que necesitábamos para la estrategia anterior, ya no recuerdo cuál era. y para esta ocasión, este sería un check de los que no excluye el tipo de el trade, ¿vale? Y son ideales, y para esto los vigilamos sobre todo, porque son ideales para vigilar valores que luego van a dar reversión. Esto es importante sobre todo porque no modifica lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro día a día. Nosotros en nuestro día a día estamos vigilando extendidas para buscar reversiones, y en este caso esas extendidas son las que nos van a valer para luego buscar esa reversión. Entonces esos mismos valores van a darnos oportunidad, mientras que el valor esté en tendencia, a buscar esa continuación del movimiento. Y este tipo de estrategia también es ideal para movimientos en la primera parte del mercado. Pero para esa primera parte del mercado, ahora lo vamos a ver, necesitamos meterle un plus extra, ¿vale? Algunos detalles que no son necesarios cuando estamos negociándolos durante la sesión. Vale, y este sería el gráfico tipo de un rebotillo o de un pullback en un minuto, ¿vale? Bollinger en rango. Desde que se inicia el movimiento a la baja, las Bollinger están en rango. No tenemos estrechamientos, no tenemos curvaturas de este estilo, ¿vale? Situación ideal. Después, que el trade venga de que lo anteceda un pullback anterior, ¿no? No vamos a entrar en el primero. Entonces aquí tendríamos el primer pullback y aquí tenemos el segundo. Volumen decreciente y aumenta un poco cuando deja la doji, ¿vale? Y nos da espacio hasta el 1.1, un poco por debajo del mínimo anterior, creo, pero dentro de la Bollinger. Entonces, en este tipo de escenario es una situación ideal para buscar un pullback en ese movimiento a la baja. Siguiente ejemplo, gráfico alcista. Si os fijáis, estamos en gráficos que son ideales para vigilar en caso de extendida también, ¿eh? Son valores que vamos a tener en vigilancia seguro en nuestra botlist para poder buscar reversiones más adelante. Y son los mismos que nos van a presentar las oportunidades para sumarnos a favor de esa tendencia. Por eso este sistema es prácticamente de obligatorio conocimiento, porque nos va a dar oportunidades mientras que estamos vigilando otro tipo de escenarios. Y bueno, pues aquí otra vez, fijaros, desde que el movimiento empieza a ser al alza, aquí sí que hay una pequeña explosión de volatilidad, porque nace de este estrechamiento de Bollinger, la explosión. Pero una vez que tenemos ese movimiento, la Bollinger en rango, volatilidad constante, primer pullback. Este pullback ya sería negociable, pero el 1.1 queda fuera de la Bollinger. Pero aparece este pullback es negociable en largo, salida antes del máximo, salida antes de la Bollinger superior. Y bueno, si el entero está por aquí, pues igual hubiera sido un buen punto también para ir a buscar ese movimiento. Este sistema hay veces que nos da la oportunidad de bailar con el valor, ¿no? De entrar largo aquí y luego, si presenta un doble suelo, doble techo, buscar el movimiento en contra. Esto no es raro, y seguro que si estáis por la sala ya algún tiempo habéis visto que hemos hecho este tipo de movimiento. Primero buscamos ese largo y luego, una vez que llega al máximo, entramos en corto. O igual, incluso a lo mejor ha aprovechado una persona el largo, la otra no lo ha visto, y cuando lo ve que se presenta la oportunidad contraria y entonces hacemos el movimiento en corto. Otro ejemplo clásico, movimiento súper constante a la baja. Movimiento súper constante a la baja.
las Bollinger en rango. Aquí, si os fijáis, el precio ya se pega a la Bollinger inferior. Ya es imposible entrar con una salida acorde a lo que nosotros necesitamos, pero aquí tenemos el primer pullback, segundo pullback y el tercer pullback. Pullback totalmente negociable. Este de aquí, salida antes de la Bollinger. Este se queda, bueno, la entrada ya es prácticamente fuera de la Bollinger, hubiera dado, pero no es válido. Pero este sí que era totalmente válido, y aprovechable. Esto es ya, bueno, de nuevo aquí, una vez que se produce el breakdown, hay una pequeña explosión de volatilidad porque la volatilidad cambia, pasa de estar comprimido el movimiento a empezar una nueva tendencia, pero una vez que la tendencia empieza ya se vuelve constante el movimiento y la tendencia, y si os fijáis, y la volatilidad. Y si os fijáis lo que decíamos, la Bollinger central, que es una media simple de 13 periodos solamente, parece una línea recta. No parece no sufre, no varía, no va así, va totalmente recta. Ese es una señal de estabilidad en el movimiento, y al final, cuando el movimiento es tan estable, con volatilidad, con tendencia, con el volumen, pues hay que buscar esa continuación. Y esta, digamos que sería la opción momentum en cuanto a operar la apertura con este tipo de sistema. Con este tipo de sistema, la apertura, las Bollinger van a estar un poco de aquella forma, ¿no? Porque estamos en los movimientos más volátiles del inicio. Entonces, ¿qué tenemos que exigirle? Pues tenemos que exigirle, por una parte, los requisitos de volumen que hemos hablado, ¿no? En este caso, volumen decreciente. Aumenta un poco el volumen en la última vela, que es justo donde tenemos la zona de soporte, que ahora es resistencia, y el 1-1 queda antes del mínimo y antes de la Bollinger. En este tipo de escenario lo que necesitamos es que el precio, o sea, necesitamos un impulso previo. En el retroceso necesitamos bien que vaya contra una zona de congestión o contra un 0-0. Va a ser nuestro aliado en este tipo de situaciones, ¿no? Y ese 0-0 será nuestro punto, o esa congestión será nuestro punto de referencia a partir de donde queremos buscar ese pullback en un minuto. Van a ser más ruidosos, probablemente. Igual hay una primera sacudida y da la oportunidad a la segunda sacudida. Esto también es viable que pase, ¿no? Pero estamos en el momento inicial del mercado. Estamos en el momento donde más volatilidad hay. Si nos saca una primera vez y aparece esa segunda oportunidad, es totalmente válida, porque lo normal es que el movimiento tenga bastante más potencia y nos dé bastante más del 1-1 de lo que es lo que nos había quitado el stop, ¿no? Entonces es rentable, ¿no? Y esos serían los requisitos. Tampoco tiene que ser bastante simple. Bueno, aparte de esto hay que añadirle que tenemos que tratar de ir a favor del movimiento de SPI. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos, en los momentos iniciales del mercado, si SPI lleva momentum, lo mejor es ir a favor de ese momentum. Entonces, buscamos valores que acompañan SPI, buscamos retrocesos con volumen decreciente, buscamos zonas importantes donde se apoya el movimiento, donde se apoya la congestión, como pueden ser zonas de congestiones anteriores, zonas soporte, buscamos posibles enteros. Si esto fuera un entero también nos valdría. Y a partir de ahí estructuramos el trade a la pérdida de la última vela del rebote o de subida, ¿no? Es decir, si tenemos 3 velas de subida, pues a la pérdida de la última vela de subida estaría la entrada. Los demás requisitos iguales. Y ya estaría. Es un sistema simple pero efectivo. Es que al final tampoco hace falta crear algo hiper complejo que cueste, una vez que tenemos la oportunidad delante, decidir si la oportunidad es válida por nuestro sistema o no. Al final, cuanto más complejidad le metas al sistema, más fácil es que deje de funcionar, porque quiere decir que hay demasiados parámetros metidos que probablemente están sobreoptimizados al mercado actual, con lo cual, si cambia el escenario, deja de funcionar, y que nos ponga fácil la toma de decisiones en cuanto
estamos tradeando, ¿no? Al final, cuanto más fácil sea y más nos podamos centrar en lo realmente importante, que es mantener la concentración, mantener el riesgo bajo control y tratar de explotar al máximo las posiciones que son ganadoras, pues mucho mejor. Ahora sí, creo que haré el sistema de break de 15 también, de falsos 15, por las características que tiene en el gráfico de 1 minuto también, porque en el gráfico de 15 pues tampoco hay nada. Así que probablemente nos veamos en ese siguiente sistema y nos vemos en los directos. Hasta la próxima. Chao, chao.